Relatos Sempiternos. Bienvenido nuevamente a Relatos Sempiternos. Yo soy Belmont y en esta ocasión te traigo la narración de dos historias sobre nahuales que espero sean de tu agrado. Hola, mi nombre es Daniel. La siguiente historia le pertenece a un amigo mío. Él me contó que sucedió en su tierra natal, allá por Tierra Blanca, Veracruz. En esa zona él tiene un gran rancho donde vive con su esposa, que por aquel entonces se encontraba embarazada. Ambos se dedican a la siembra y al cuidado de varios animales. Me cuenta que cierto día mientras araba su campo y cuidaba de los animales, podía ver a lo lejos un cuervo que era muy escandaloso, pero al mismo tiempo este cuervo parecía tratar de acercarse a él. Esto era muy extraño porque no era normal que esos animales hicieran eso. Mi amigo siempre lo espantaba a piedrazos, esto porque a cualquier lugar al que iba dentro de su terreno, aquel cuervo siempre estaba cerca. Fueron varios días en los que aquel cuervo se apareció en el campo de mi amigo, y siempre le pareció muy extraño ese comportamiento. Cierta noche, mi amigo me cuenta que después de ir a dormir, comenzó a escuchar mucho ruido en el gallinero que tenía. Eran alrededor de las 2 o 3 de la mañana cuando empezó a percibir esos extraños sonidos. Pensando que se había metido algún animal, mi amigo se levantó rápidamente y armado con un machete, salió de su casa hacia el gallinero. Al llegar se dio cuenta de que una de sus gallinas ya no estaba con vida. Mi amigo comenzó a buscar al posible animal que se la había comido, pero no pudo encontrar nada. De pronto entre un árbol salió aquel cuervo que siempre lo perseguía. Mi amigo se asustó ya que era demasiado extraño que cualquier ave tuviera ese comportamiento, y más aún en plena madrugada. Para no darle más importancia, mi amigo solo le dijo al cuervo: Ya deja de molestar. Mañana te doy de comer pan o algo, pero déjame en paz. Extrañamente, aquel cuervo se alejó como si hubiera entendido las palabras de mi amigo y jamás encontró al animal que se había comido a su gallina. Un poco temeroso, mi amigo regresó a su casa y le contó todo a su esposa. Posterior a eso decidieron mejor seguir durmiendo. Al día siguiente todo marchaba normal, y algo realmente sorprendente es que aquel cuervo ya no se apareció durante el resto del día. Mi amigo no le dio mucha importancia a eso y continuó haciendo sus actividades como siempre. Cuando cayó la noche, empezó a meter a todas sus gallinas, y cuenta que justo alrededor de las 9 de la noche, un extraño hombre comenzó a acercarse a su casa. Los perros comenzaron a ladrarle, pero de manera muy extraña se callaron y empezaron a mostrar cierto miedo ante la presencia de aquel hombre. El señor vestía ropa vieja, llevaba un jorongo negro y un sombrero de lona del mismo color. Se acercó más y más y mi amigo le pareció muy extraño porque nunca lo había visto por la zona. Estando muy cerca de la casa de mi amigo, aquel hombre con una voz un tanto tenebrosa le dijo: Vengo por lo que me prometiste. Confundido, mi amigo no tenía idea de lo que estaba hablando. El extraño hombre repitió nuevamente: Vengo por lo que me prometiste. Su esposa, al ver a aquel extraño señor, decidió entrar a la casa, pero sacó una sola bolsa con piezas de pan y se la entregó. Aquel hombre tomó la bolsa, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del terreno. Pero antes de eso le dijo a mi amigo: Agradece que tu esposa recordó nuestra promesa, porque ésta te acaba de salvar la vida. Por cierto, tu hijo será un varón. Mi amigo y su esposa quedaron completamente mudos. Se miraron con cara de espanto ya que nadie sabía que ella estaba embarazada, pues esto aún no se le notaba, y mucho menos sabían el sexo del bebé. Después de unos minutos, mi amigo le preguntó a su esposa por qué le había dado esa bolsa de pan, y ella le dijo que por alguna extraña razón recordó lo que le había pasado la noche anterior. Sintió una vibra muy pesada y empezó a pensar que aquel señor era un nahual y que éste se había presentado en forma de cuervo. Cuenta que cuando su esposa se alivió, efectivamente nació un varón. Jamás volvieron a saber de aquel extraño hombre que se apareció en su casa aquella noche, y por más que preguntaron nadie lo conocía. Hola, me llamo Fabián. Les contaré una historia que le sucedió a mi abuelo hace ya varios años. Mi abuelo vivía en un pueblo de la Sierra del Norte aquí en el estado de Oaxaca. Gran parte de su vida se dedicó a ser militar, y ya cuando estaba grande y era un militar retirado,
se dedicó a cuidar animales. Tenía vacas, toros, caballos, gallinas, etc. El pueblo donde él vivía apenas si contaba con luz. La casa de mi abuelo era de las últimas del pueblo, así que vivía de una manera muy rústica. Un día, las gallinas de mi abuelo comenzaron a desaparecer por las noches, así que decidió investigar cómo aquel intruso accedía a su gallinero. Noche tras noche escuchaba ruidos en su propiedad, seguidos del alboroto de las gallinas, y al amanecer confirmaba la pérdida de varias gallinas. La situación lo irritó, llevándolo a emprender la búsqueda de la entrada que aquel animal utilizaba para ingresar al gallinero. Cuando encontró el lugar por donde se metía, decidió poner una trampa para que aquel animal cayera durante la noche. Llegó la noche, y como es de costumbre, mi abuelo se fue a dormir quedándose solo a esperar a que aquel intruso cayera en la trampa. Ya en altas horas de la madrugada, mi abuelo comenzó a escuchar nuevamente el alboroto de las gallinas, seguido por el llanto de un animal. En ese momento se dio cuenta de que había atrapado al responsable de llevarse a sus animales. Decidido a acabar con aquel intruso, mi abuelo se levantó en ese momento, tomó su lámpara y un rifle, y sin dudarlo, salió de su cuarto para ir a investigar. Al llegar al gallinero, notó que en la trampa había caído una zorra que lloraba de dolor, pero algo muy extraño llamó su atención. Aquel quejido no parecía el de un animal común. Mi abuelo, sin pensarlo dos veces, preparó su rifle y apuntó directamente, pero al iluminar a la zorra con su lámpara, se dio cuenta de que los ojos del animal eran muy distintos, y más bien parecían los ojos de un humano. Fue una gran sorpresa para mi abuelo, pero en ningún momento sintió miedo. Tras sorprenderse, decidió no hacerle daño y optó por retener a la zorra, encerrándola en otro lugar hasta que pudiera tomar una decisión sobre qué hacer con ella. Pasaron los días y mi abuelo seguía observando esa extraña criatura. Una tarde, desde lejos observó la llegada de una mujer un tanto peculiar. Aquella señora se acercó a su casa, lo saludó y le dijo: «Véndeme a tu animal». Mi abuelo le respondió que en ese momento no estaba vendiendo a ninguno de sus animales, y si quería alguna vaca o caballo, no se los podía vender porque estos estaban criando. Después de esto, la señora le dijo: «Véndeme aquel animal que atrapaste hace algunas noches». Mi abuelo se sorprendió demasiado, ya que nadie le había contado sobre aquella zorra que había atrapado noches atrás, y más aún porque aquel animal no estaba a la vista. Lo tenía enjaulado en una parte no visible de su casa. Mi abuelo comenzó a sospechar que algo extraño estaba pasando, pero sin pensarlo dos veces, le dijo a aquella señora que no le vendería nada. La señora, ya de manera muy insistente, le dijo: «Libérala, vamos a hacer un trato. Yo te pago todas las gallinas que se comió y no te vamos a hacer nada, jamás vamos a volver». Después de eso, mi abuelo decidió aceptar aquella propuesta. La señora le pagó todas las gallinas que aquel animal se había comido, y luego mi abuelo se dirigió a donde la tenía enjaulada y la liberó. Rápidamente aquella zorra salió corriendo hacia el monte hasta perderse. Aquella señora, sin más que decirle, se dio la vuelta y se fue caminando en dirección al pueblo vecino que se encuentra en las montañas. Mi abuelo, desde su casa, siguió con la mirada todo el camino que aquella mujer tomó, y a lo lejos, justo cuando solo se veía la silueta, vio cómo esa extraña zorra la alcanzó. Lo más sorprendente fue cómo poco a poco ese animal fue creciendo conforme iba caminando, hasta que poco a poco tomó la forma de otra señora. Desde lejos, mi abuelo vio cómo esas dos extrañas señoras se fueron caminando hasta el otro pueblo. Nunca supo quiénes fueron esas señoras, y por las noches dejó de escucharse que algún animal molestara a sus gallinas. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que esta narración haya sido de tu agrado. De ser así, te agradecería mucho si me regalaras un like. Y también abiertamente te hago una invitación a que si tú, algún amigo, familiar o conocido, ha pasado por alguna experiencia paranormal, me la pudieses compartir, y de esta manera, esa historia muy probablemente sea la protagonista de una siguiente narración.